Hola, bienvenidos a este canal Latidos de Fe, canal de católico para católicos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Espíritu Santo, te entregamos estos minutos para que ilumines nuestras conciencias, para que ilumines nuestra alma y sobre todo para que propendas con tu fuerza y tu luz nuestra salvación eterna. Amén. Bueno, veíamos en el audio pasado sobre la actitud o la visión que tienen los hermanos protestantes para el que no cree en Cristo, ¿no? O sea, si no cree en Cristo, está perdido. Si no lo ha aceptado como único Señor y Salvador, está perdido. Y si no ha hecho esto y no pertenece a alguna denominación evangélica protestante, entonces peor, según ellos. Y ellos dicen que la religión no salva, pero ellos mismos hacen religión, porque el ser religioso, como ellos, no, es que yo no soy religioso, ¿no? Eso es una actitud totalmente absurda. La persona religiosa es la que tiene ciertas actitudes hacia Dios, que asume ciertos comportamientos hacia Dios. Eso es una persona religiosa. Ellos la tienen, porque en la manera de hablar y en la manera de predicar y como le hablan a las personas cuando se les acercan. Eso son actitudes religiosas, pero ellos inventan todo este tipo de cosas para desanimar totalmente al católico, pero pues asumen lo mismo. Bueno, entonces habíamos dicho que una persona que no conozca de Dios se puede salvar si es una buena persona, si tiene un uso de buena conciencia, si tiene buenas actitudes, si tiene buenos modales. De hecho, en la época que yo misionaba, yo conocí muchísimas personas en el campo así. Personas que de pronto no sabían de Dios, pero que tenían más a Dios en su corazón que uno mismo. Entonces, ahí es donde uno dice, Dios está en todo lado. La cuestión es llegar a su iglesia, a su redil, porque esto es lo que quiere Dios, que todos sean uno, como Él y su Padre son uno. Uno también escucha, por ejemplo, en boca de muchos protestantes, que cuando se convierten allá todo es muy lindo. Ahora son santos, puros, ya no toman, ya no le pegan a la mujer, o las mujeres ya no son infieles, los hijos han cambiado. Y es cierto, o sea, esto es cierto porque eso ocurre, pero ocurre motivacionalmente, o sea, muy exteriormente. Pero vamos a la parte espiritual, porque después de unos años, cuando ellos se cansan, como nos puede ocurrir a otros católicos, vuelven para atrás. Sí, la vocación o el llamado no es auténtico. Entonces, ahí podemos decir que la iglesia no es solamente de santos, es también de pecadores, eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? En la iglesia no podemos pretender que todos sean santos, puros e inmaculados, porque eso es un error. Démonos cuenta cuando nuestro Señor Jesucristo escogió a los 12 apóstoles, entre los 12 apóstoles escogió al que lo iba a traicionar. Y solo uno que se quedó al lado de la Virgen María, que fue su discípulo amado, Juan, fue el que no corrió. Pero cuando lo estaban crucificando, todos, como decimos aquí coloquialmente en Colombia, pagaron esconderos a peso. Inclusive, pues ustedes saben por las escrituras que Pedro, siendo el papa, siendo el primer fruto, digamos, de esa iglesia que él quería, lo negó 3 veces. Entonces, démonos cuenta que para ser de la iglesia del Señor, para estar aquí donde nosotros tenemos que estar y salvarnos, tenemos que aceptar nuestra condición frágil y nuestra condición de pecadores. No tenemos que creernos pues allá como si fuéramos puros e inmaculados, como les digo, porque eso es un absurdo y es una pretensión, y eso es un pecado de hecho. Y en la Biblia, en Mateo 13, 24 al 30, ahí se habla del trigo y la cizaña, ¿no? Del trigo y la mala hierba. Entonces ahí se habla, si ustedes quieren léanlo, y ahí se habla de todo lo que va a ocurrir, o sea, como desde el principio hasta el fin. Y Dios mismo, Jesucristo mismo hablando de esto, nos dice que no todos, o sea, que dentro de la comunidad hay personas con buenas intenciones, pero hay personas también con malas intenciones. Entonces, por eso no debemos escandalizarnos, sino más bien orar
y tratar de hacer las cosas mejor que lo hemos visto hacer a otras personas. Esto ayuda a santificar la iglesia. Encontramos, infidelidades, muchos problemas, casos de mucha mentira, como Ananías y Zafira. Esto lo encontramos en Hechos 5, 1 al 11. Encontramos casos de inmoralidad sexual en la primera carta a los Corintios capítulo 5. De inconformidades, de chismes, que eso se da bastante, ¿sí? Entre ellos mismos, entre los apóstoles y sus discípulos, y que esto lo encontramos en Hechos 6, 1 al 7, o las envidias, que eso también es muy corriente. Primera carta a los Corintios 3, 1 al 4, etcétera. Hay muchos ejemplos, pero para citar algunos. Entonces, por esto no tenemos que extrañarnos si hay buenos o malos, hablemos de sacerdotes, obispos, inclusive algunos papas. No tenemos que extrañarnos, porque es que somos seres humanos, y el ser humano, nosotros tendemos siempre en la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y San Pablo lo dice. Entonces, la iglesia del Señor es de santos y de pecadores, ¿sí? A todos los niveles, ¿sí? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, si hubiera sido así, pues si solo santos, pues entonces ninguno lo hubiera traicionado, y Pedro no se hubiera escondido, y no hubieran habido lágrimas, no hubiera habido traición, sí, no hubieran habido pactos ahí sobre la mesa de Judas con el Sanedrín, todo eso para entregar al Señor. Entonces, es como tomar un poquitico con más lógica y más sentido común lo que es la palabra de Dios, el reino de Dios, la iglesia misma, que es el cuerpo místico de Cristo. Además, el pretender que la iglesia sea santa siempre, pues mientras que estamos en la batalla y peregrinando aquí, eso es una tentación de orgullo, de vanidad, de vanagloria, de soberbia, sobre todo, que la soberbia a nosotros los seres humanos nos está matando. Hace muchos años también se formaron muchas sectas que fueron grandes. De pronto ustedes se deben acordar de los niños de Dios, por ejemplo, que ellos se presentaban en televisión y todo eso, y hubo escándalos. Y otras tantas iglesias o sectas que se han formado y que han ido desapareciendo como la espuma. Eso sucede. Por eso nosotros no debemos preocuparnos que los pastores, las pastoras, que no sé qué. No, dejarlos. Ellos verán. Nosotros como católicos tenemos que seguir siendo mejores católicos cada vez más, sin temor, defendiendo siempre la sana doctrina de la fe y dando testimonio en qué creemos. Primera de Pedro 3:15. Ahí se cumple prácticamente la parábola del fariseo y el publicano, ¿no?, que contaba nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Lucas 18, 9 al 14. Y la verdad, miren, hay que desconfiar mucho de las personas que tienen apariencia de santidad a toda hora y que uno los ve en conflictos a toda hora. No, aceptemos nuestro pecado y no tengamos apariencia de santos. Tenemos que ser santos, pero no aparentemos. Porque hoy día los fariseos, acuérdense, los fariseos, ellos seguían tanto las leyes y los rudimentos y todo esto, y odiaban al mismo Dios que ellos decían que amaban. Hoy mismo a los protestantes les sucede igual. Dicen que aman al Señor y lo alaban y hacen sus cultos y todo, pero la iglesia la odian al Papa, odian los sacramentos, la Eucaristía. Entonces todo esto es fruto ¿de quién? Del demonio, nomás. Además, recordemos que uno de los pecados más, más graves no es la borrachera o la prostitución o bueno, la violencia o el orgullo, sentirse bueno y despreciar a los demás. El pecado más grande, sobre todo en los fariseos, fue estar aferrados al cumplimiento de la ley y cerrarse a la verdad, o sea, no aceptar la verdad, por lo cual no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. Por ser así, por estar cerrados y pretender que ellos tenían la razón, no reconocieron el reino de Dios, que lo tenían ahí cerquitica, que anduvo con ellos, que paseó con ellos, que le escucharon su voz, sintieron su presencia y no quisieron reconocerlo. Lo mismo está pasando hoy con todas las sectas protestantes. La Iglesia Católica es la única que está batallando, es la única que es perseguida,
que son quemadas las catedrales, las iglesias, los sacerdotes son apuñalados, las hostias son pisoteadas. Todo lo que ustedes están viendo ahorita con lo de la Virgen María, que están haciendo unas aberraciones en España y en Europa con la imagen de la Virgen María, esto es lo que tiene que movernos a todos a saber que estamos en la iglesia que es, pero ante todo, que estamos en plena batalla, que el demonio se ensañó contra la iglesia católica y todo aquel que se le una a lo que está ocurriendo está con él. O es blanco o es negro, o es sí o es no. Así nos enseñó nuestro Señor. Hermanos, Dios los bendiga. Nos veremos en el próximo audio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias por haber estado en estos minutos con nosotros. Bendícenos, guíanos, cúbrenos con tu presencia, con tu maternal amor. Hermanos, Dios los bendiga. Amén.